80 y principios de los años 90. Y bueno, desde que ellos iniciaron su proyecto eran dos músicos, John Archer y Ron Satterfield, que juntaron un ensamble de frecuentes invitados, muchísimos invitados de músicos relevantes de jazz que tocaban con Chick Corea y otras cosas. Y ellos lo dijeron desde el principio, este proyecto es corto, tiene fecha límite, y en efecto sacaron 4 discos únicamente, pero esos 4 discos son para enmarcarse en el Museo de Gloria de la Música. Excelentes discos de música instrumental, jazz y exploración. Y bueno, con esto entramos a nuestra charla cultural, político-cultural o de diversos temas que tenemos todos los lunes. Y bueno, esta charla es interesante porque aquí en sincronía, en las charlas y en algunas secciones como la de Ernesto de repente o la de Tris, hemos comentado los aspectos que tienen que ver con el cuerpo humano y el cuerpo humano como señalización o como intento de señalización, digamos, según algunas teorías de código aspectos biológicos fundamentales para la especie, como por ejemplo la reproducción, ¿no? Ya habíamos hablado aquí de cosas como los estereotipos físicos y cómo ciertas teorías, por cierto, refutadas por la antropología cultural, pues dicen que hay un esquema de belleza universal, inalienable, válido para todas las culturas y que tiene que ver con la proporción áurea y con otras cosas matemáticas y geométricas, y que este código geométrico es, según la evolución, digamos, el código del mejoramiento de la especie a través de mejores especímenes más fuertes y que garantizan mediante este código la atracción necesaria para que puedan reproducirse y mejorar la raza, como dicen vulgarmente, ¿no? Por ahí. Y bueno, dentro de toda esta serie o espectro de discusiones que hemos tenido acerca de estas teorías muy convenientes, por cierto, para la industria de la belleza, pero pues, que se tambalean ante estudios antropológicos y etnológicos de otro tipo, bueno, tenemos ahora pues un artículo que le llamó mucho la atención a Marta y me lo acaba de pasar, en donde, pues, este artículo publicado en la revista Sin embargo, ¿no? El día de hoy precisamente, habla de un estudio de la Charles University en la República Checa, ¿no? Y esta Charles University, que bueno, no sé la calidad, y la historia de esta universidad, pero bueno, está haciendo un estudio a través del cual, muy bien me comentaba Marta hace rato en el transcurso del día, que le recordaba precisamente otros estudios como la frenología, estudios decimonónicos que tenían que ver, por ejemplo, con la criminología, y que decían que era posible definir la tendencia criminal o la orientación criminal de una persona a través de sus rasgos faciales, pero sobre todo por la forma de su cráneo. Y se decía que mientras más primitivo, más cercano a los primates era el cráneo de la persona, más instintos y más era proclive a comportamientos delincuenciales. Esta frenología, si mal no me acuerdo, pues César Lombroso es un famoso criminólogo que de alguna forma todavía coqueteaba con estas cosas relacionadas también con la antropología física. Y bueno, en esta, podríamos decir, tendencia, ¿no? Desde la Ilustración en el siglo XVIII-XIX y el positivismo como tendencia cientificista, es decir, como corriente filosófica que pone la ciencia por encima de toda clase de conocimiento y al pensamiento racional por encima de toda clase de pensamiento o instancia del ser humano. Y bueno, desde estas cosas y desde estas posiciones y actitudes y tendencias filosóficas, bueno, pues se deriva también esta tendencia, este modelo del ser humano de la medición, la mensurabilidad, el cálculo exacto y la búsqueda de leyes y regularidades universales que sirvan para determinar estándares de evaluación conforme a los seres humanos en cuanto a todas sus capacidades, su inteligencia y la búsqueda de estos baremos o mediciones universales que decidan quién es capaz y quién no, quién es guapo y quién no, quién tiene capacidades y quién no, quién tiene más inteligencia que otros, si esto sesga todo lo que es la medición, incluso esto afecta a las pruebas psicológicas, las famosas evaluaciones de la OCDE y de otros estándares internacionales con respecto a que derivan, determinan
el nivel de inteligencia y el nivel de capacidad académica de las naciones en general. Muy criticadas las pruebas porque son muchas veces la más de ellas son un discurso ideológico. Aquí van también ya las evaluaciones y calificaciones empresariales tan comunes y tan poderosas ahora que hace que ciertos núcleos decidan qué es lo que vale la pena y qué es lo que no lo vale, qué es lo que sí cuenta y qué es lo que no. Y esto provoca crisis y a veces hasta suicidios cuando se trata de empresas que de repente llegan a quebrar por no estar dentro de los estándares. Todo este mecanismo de control, bueno, pues hace y pone este estudio de la Charles University en donde según esto el nivel de inteligencia tiene que ver con la definición del rostro, la geometría del rostro humano. Según esto, los resultados fueron encontrados más en hombres que en mujeres, es decir, que en hombres es posible determinar el nivel de inteligencia a través de ciertos rasgos faciales. Leo el texto de manera directa. Dice aquí, de esta manera los científicos concluyeron, tras analizar los resultados de un experimento, que los rostros que se asocian con la mayor inteligencia son más alargados. Además cuentan con una distancia más amplia entre los ojos, una nariz más grande, un ligero repunte de las esquinas de la boca y el mentón agudo, ¿no? Y te ponen aquí, bueno, les podemos pasar el link a través de la página y el Twitter de Sincronía y de Red Generación para que ustedes lean por ustedes mismos el artículo y bueno, ahí van a ver cómo aparecen una serie de tipos faciales, 3, que bueno, pues uno se ve, por cierto, el más inteligente se ve más estético que los otros. Y estábamos pensando en platicar de esto ahora porque es bastante grave que después desde esta instinto o pulsión positivista que ya ha durado unos 200 años y que repunta ahora con los temas de evaluación, con los temas de la evaluación educativa y otra vez de alguna manera nos aproximamos a estas cosas que relacionan tipos físicos con niveles mentales, ¿no? Yo confieso que según las fotos que estoy viendo, pues yo pasaría a ser medio bruto, ¿no? Porque me parezco mucho a la primera foto y está de menor inteligencia, o sea, digamos, mis rasgos tienen que ver con eso. Y bueno, imaginémonos que yo me vea determinado en mis posibilidades por esto y a esto se unan muchas cosas de tecnología, tecnociencia, biotecnología, que tienen que ver con la eugenesia social, incluso ya coquetean con esta idea de medir capacidades de antemano, lo cual también nos lleva al riesgo, Marta, de la discriminación o la segregación de alguna forma, ¿no? Así es, a mí sí me pareció muy grave este artículo, porque pues regresamos a esos orígenes, a esos estudios del siglo XIX que tanto daño causaron, que tantos millones de personas mataron, como consecuencia inevitable de la inferioridad innata de determinados seres humanos. Le puse el nombre de falsa medición del ser humano a esta charla, parafraseando el libro de uno de mis autores favoritos, divulgadores científicos, del gran paleontólogo que ya murió, Stephen Jay Gould. Espero que alguna vez Seleni nos hable de él, a ver qué opina. A mí me todos los libros que he leído, y uno de sus obras fundamentales es la falsa medida del hombre. Y en él estudian los diversos intentos realizados a lo largo del tiempo para medir la inteligencia humana, primero a través de los cráneos y del tamaño del cerebro, como dijiste, más tarde por medio de los test para averiguar el coeficiente intelectual y finalmente recurriendo a análisis sociológicos como los de la curva de Bell, siempre con la intención de afirmar la naturaleza hereditaria de la capacidad intelectual y por lo tanto la inutilidad de cualquier esfuerzo cultural y educativo. Él denuncia en esta obra la falsedad científica de estos planteamientos que condujeron en el siglo XX a la matanza de millones de seres humanos y que pretenden no perpetuar la pobreza y las injusticias sociales, explicando como una consecuencia, como señalé hace rato, inevitable de la inferioridad innata de determinados seres humanos. Y sí, como bien señalaste, no sabemos qué prestigio tiene esta universidad que llevó a cabo este estudio, pero he visto varios artículos ya que van como en ese sentido, que intentan reducir y tratar de predecir la inteligencia, el destino, el comportamiento, de pronosticar el comportamiento del ser humano, a pesar de que se ha demostrado que tomar en cuenta un solo factor no lleva a nada, ni siquiera cuando trataron de discernir el genoma humano, y que se dieron cuenta que no nos parece que en la mayoría del genoma humano nos parecemos mucho a los mosquitos, que realmente un 90 y tantos o 99% somos parecidos a los mosquitos. Entonces
Entonces realmente vemos que no hay un solo factor para determinar lo humano y mucho menos para predecir la inteligencia de las personas. Y bueno, como señalo, sería una cosa chistosa de curiosidad este artículo, pero no, porque vemos que son cada vez más los intentos y como tú indicaste hace rato, lo vemos en las evaluaciones que ahora se aplican, que aplica la OCDE, ese examen estandarizado para determinar la calidad, la inteligencia de los estudiantes, de los maestros. Y aunque no lo creamos, esta evaluación científica, entre comillas, que apareció aquí en México primero en la frontera norte a comienzos de los años de 1990, porque no es reciente todo esto de las evaluaciones, ya lleva mucho tiempo, se han hecho millones de evaluaciones para medir la calidad, claro que sí, pero nunca han servido para mejorarla, porque la evaluación no, aunque eso pretenda, nunca ha dicho cómo puede mejorarla, nada más evaluando y evaluando con un examen estándar, pero empezó así esta evaluación científica que empezó en la frontera norte para beneficio de las maquiladoras, para determinar un tipo de educación que llevara a seres humanos a ser aptos para llevar a cabo ciertos trabajos de la maquila, con independencia de que tuvieran una educación más amplia, con un criterio reflexivo. No, aquí fue donde comenzó, y es heredera directa esta evaluación científica del intento europeo del siglo XIX y comienzos del XX por establecer una nueva y ambiciosa ciencia capaz de identificar desde una temprana edad las capacidades intelectuales y morales de las personas. Como bien señalaron, primero empezó con el grosor de los labios, la distancia entre los ojos, y vemos que aquí continúa, y otros rasgos fisionómicos que fueron los primeros indicadores utilizados. Después trataron de ser un poco más refinadas las medidas, como la circunferencia y el volumen del cráneo. Y vemos que el desarrollo de estos intentos todavía hoy afecta directa y crecientemente las vidas de millones de personas, y ha marcado de manera especial la historia de la evaluación de países como México. Un dato que averigué hace poco, por ejemplo, es uno de los más burdos, pero estos son los estándares, y estas, para que veamos tan ridículo como lo que señalan de la distancia entre los ojos y todo esto, estas evaluaciones científicas que se quieren establecer con las evaluaciones, con el examen estandarizado, perdón. Una de las preguntas que se aplica, o en uno de los momentos de estas evaluaciones a lo largo de este tiempo, una de las preguntas, como se llama, es un ejemplo burdo, pero es por el estilo, que se aplica en África, que se aplica en Asia, que se aplica en la Sierra de Oaxaca, pero es interesante, lo vemos aquí en este ejemplo concreto. Una de las preguntas era, ¿quién es el titular de una organización agrícola danesa? Se le pregunta a los africanos, se le pregunta a gente de la Sierra de Oaxaca, se le pregunta a gente de Vietnam, a gente de Asia, ¿cuál es el representante de esta organización agrícola local de Dinamarca? Y así son las preguntas. Y bueno, si no las saben, ¿qué africanos tan tontos? ¿Qué oaxaqueños tan tarados? O sea, así que qué calidad, pues que no sirven para nada. Me gustaría saber por qué no existe la pregunta y se le aplica a los daneses de quién es el representante de alguna organización local de Senegal o de algún municipio de México. Entonces, pues vemos por dónde van y qué tipo de seriedad tienen estas evaluaciones que ya han sido cuestionadas y a lo largo de toda la historia por científicos y por gente que los ha estudiado a fondo y ha dado pruebas de su ineficacia, pero vemos que siguen y continúan y siguen arruinando. Ya mataron a muchos millones de personas y siguen arruinando la vida de los otros, y siguen ninguneándolos y siguen diciendo que no sirven para nada. Así es, Marta. Yo me acuerdo también otro estudio que había salido en donde se calculaba que, según una medición, también un estudio psicológico en una universidad, que la gente guapa era la gente más inteligente finalmente. No sé si recuerdas que también salió por ahí el artículo del estudio de una universidad inglesa en donde se relacionaba ya directamente en el sentido de esta cosa, de este principio platónico del que hablábamos en otro espacio, ¿no? De relacionar sabiduría, bondad y belleza, ¿no?
inteligencia, bondad y belleza, ¿no? Que son los tres principios platónicos y que dentro de la filosofía platónica esto es mucho más complicado, pero ha habido una trivialización en donde a través de las películas, los estereotipos, la publicidad, se quiere llegar a esta conjunción, digamos, infraplatónica o protoplatónica, de juntar lo que es bello con lo que es bueno y con lo que es sabio, ¿no? Es decir, una persona guapa tiende a ser buena y también tiende a ser la más y este tipo de determinaciones corresponden, Marta, a lo que podríamos llamar como biologización. ¿Qué es la biologización? Bueno, recordemos que para mantener el statu quo jerárquico y estratificado de una sociedad, tiene que haber como esta diferencia entre izquierda y derecha que dice Norberto Bobbio, en donde la izquierda pretende, la derecha, el eje principal del pensamiento de la derecha es pensar que la desigualdad es un asunto que está en el orden natural de las cosas, y la biologización va muy orientada a este pensamiento reaccionario, porque las desigualdades, los estereotipos físicos, las connotaciones eróticas, todos son, y lo hemos visto muy bien con Trilce, muchas veces o mucho de estos son construcciones culturales. Obviamente hay un sustrato biológico que permite la cultura y hay un continuum entre la biología y la cultura, o un intercambio o una dialógica entre lo que es la biología y la cultura, entre natura y cultura, ¿no? Sin embargo, estas construcciones sociales, a veces ideológicamente y de manera supuestamente científica, eh, trata el statu quo, que saca provecho de estas jerarquías, trata de darles un origen biológico, porque así se cumple de manera muy precisa lo que es la tendencia de la ideología de derecha, que es atribuir el desorden, la estratificación, la superioridad y la inferioridad a un orden natural. Y entonces, si tú encuentras, como lo hicieron los nazis en su momento, si tú encuentras a orígenes, y si te encuentras que estas construcciones culturales tienen un origen biológico evolutivo, estás hablando de que son inmutables, de que están en el orden natural, de que no se pueden cambiar, de que determinan y le dan un fundamento inmutable, le dan un fundamento ya inalienable, ¿no? Inevadible a lo que son las jerarquías de poder. Entonces, la biologización va mucho por este camino, ¿no? La biologización va en cuando tú tienes una construcción relacionada con una jerarquía de poder, si la encuentras en la estructura biológica del ser humano y la tomas como algo biológico, como algo evolutivo, y logras supuestamente comprobarla a través de estudios de todo tipo, entonces estás ya dándole un estatus de algo que no se puede cambiar y a lo que hay que someterse, Marta. Así es, y no puedo dejar de mencionar en estos últimos minutos que nos queda de la charla otro artículo que leí hace poco en el portal de la BBC, en el que señalaba que la OCDE afirmó que los estudiantes latinoamericanos, a partir de sus pruebas que han hecho, de sus evaluaciones estandarizadas, que ya vimos qué tipo de preguntas tienen, que los estudiantes latinoamericanos no son los menos, no tienen mucho pensamiento creativo para resolver los problemas que se les presentan día a día. No tienen ese pensamiento creativo. Y lo malo es que le creemos y los ensalzamos y les damos validez y ninguneamos a todos los estudiantes latinoamericanos, que me encantaría que vinieran todos los estudiantes estadounidenses o europeos a nuestros países y que intentaran estudiar y comer y afrontar todas las condiciones tan hostiles y precarias que tenemos en nuestros países, y que de todos modos sacando hacia adelante una carrera y que siguen estudiando y a ver cómo le harían si ellos sí fueran muy buenos para enfrentar los problemas diarios y no tuvieran esa creatividad. A lo mejor no tienen la creatividad para ser productivos de acuerdo a lo que quieren las empresas transnacionales, que para eso trabaja la OCDE, pero si no tienen esta creatividad para afrontar todo lo que tienen que afrontar, pues entonces yo no sé para qué diablos es necesaria la creatividad, si no es para hacer frente al contexto, al entorno que cada uno tiene, y en el caso de los estudiantes latinoamericanos tan duros y difíciles para muchos.
Así es, bueno, para terminar esta charla podemos decir, Marta, que hay un pensamiento profundamente herético porque estamos viviendo una ortodoxia de la medición y dentro de esta ortodoxia de la medición hay una gran heterodoxia, ¿no? Que encontramos en varios libros y en varios autores, es que la pobreza tiene, consigue un nivel de inteligencia, de intuición y de rigor al momento de la resolución de problemas mayor incluso que el pensamiento científico, puesto que se trata de una cuestión de supervivencia. Y esto pues, da al traste con todas estas construcciones. Baste decir que, bueno, yo estoy viendo aquí los rostros que podrá ver nuestro público, ya les vamos a pasar el link por el Twitter de Red Generación y por el Twitter de Sincronía. Y bueno, ustedes se darán cuenta de que ahí están los rostros. Y estaba viendo que yo he visto una cantidad bastante grande de poetas, de escritores, de filósofos que se parecen mucho a los rostros supuestamente menos inteligentes. Y conozco mucha gente demasiado, por lo menos en apariencia, incapaz para muchas cosas, incapaz de pensamiento crítico, que se relacionan mucho con el rostro que vemos. Pero bueno, como esto se hace mediante una serie de experimentos y de una serie de investigaciones supuestamente estructuradas, ahí alcanza su reificación y se dice que tenemos que obedecer. Aquí Eh, están los temas, dime. Espérame, nada más quiero retomar la cita que hice en la introducción porque la obtuve de este libro que se llama La falsa medida del hombre de Stephen Jay Gould y que es de Charles Darwin, porque es cierto, si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, es decir, no ya están predeterminadas como quieren establecer estas evaluaciones científicas, sino por nuestras instituciones que han llevado a cabo que han provocado en buena parte toda esta miseria en la que viven una gran mayoría de la población. Cuán grande es nuestro pecado, dice Charles Darwin. Y vaya que, bueno, ya dimos testimonios no solamente de sociólogos, sino de todo tipo de científicos, no nada más de las ciencias sociales, Ulises. Así es, y bueno, pues ante la indignación que nos provoca todo esto, vámonos con AC/DC a desfogarnos un poco. Adelante.